Imagina tropezar casi literalmente con algo que sacude los cimientos de cómo ves el mundo. Justo eso le pasó al químico suizo Albert Hofmann. Fue un viernes, Abril de 1943. Se sintió raro en el laboratorio, se fue para casa y, describió como un estado de embriolez nada desagradable. Hablaba de una fantasía sumamente animada, con imágenes fantásticas, muy plásticas y un juego de colores intenso, caleidoscópico. Y lo más fuerte es que al día siguiente decía que el mundo parecía recién creado. Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble historia del LSD y lo haremos guiados en gran medida por las propias palabras de su descubridor, Albert Hofmann. Vamos a ver cómo un trabajo súper meticuloso sobre un hongo del centeno pues acabó llevando a una de las sustancias psicoactivas más potentes y, polémicas que conocemos. Exacto. Y no solo veremos el descubrimiento, que fue casi accidental, de los efectos, sino también toda la investigación científica que vino después, ¿no? Su inicio terapéutico, que era prometedor, y cómo, acabó siendo un ícono cultural, con unas repercusiones sociales enormes, claro. Y es fascinante ver las conexiones con prácticas chamánicas antiguas, con reflexiones de gente muy influyente que experimentó con la sustancia. Vale, pues nuestra exploración de hoy va a ser eso, desentrañar la ciencia, la historia, el impacto cultural de esta molécula, que es única. Y nos basaremos sobre todo en la experiencia directa de Hofmann. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Hofmann no empezó buscando alterar la conciencia, ¿verdad? Él tenía otras motivaciones. No, para nada. De hecho, él contaba experiencias de niño muy intensas. Momentos de conexión con la naturaleza, de indescriptible sensación de felicidad, decía, pertenencia y dichosa seguridad. Y eso como que le convenció de que había una realidad oculta a la mirada cotidiana. Esa búsqueda le llevó a la química, a intentar entender la materia y en 1929 a investigar plantas medicinales en Sandoz, en Basilea. Ah, claro. O sea que su camino inicial era más bien farmacéutico, digamos. Sí, totalmente. Su primer trabajo allí, bajo la dirección del profesor Arthur Stoll, se centró en aislar compuestos de plantas como la escila, que se usaba para el corazón. Pero luego, fíjate, Hofmann pidió investigar los alcaloides del cornezuelo de centeno, el ergot, ¿no? El ergot, ese suena bastante siniestro, ¿no? Sí, tiene una historia tremenda. En la Edad Media era temidísimo. Causaba envenenamientos masivos. El fuego de San Antonio, el ergotismo. Una cosa horrible. Pero también se usaba en medicina tradicional, para acelerar partos, por ejemplo. De hecho, Stoll, su jefe, ya había purificado la ergotamina del cornezuelo. Y se usaba para migrañas, hemorragias posparto. Entiendo. Así que Hofmann se pone a trabajar con estos alcaloides, que son estos compuestos complejos de plantas y hongos, ¿no? Con efectos potentes. Y con métodos que hoy nos parecerían, casi de otra época. Sin cromatografía avanzada ni nada de eso al principio. Exacto. Y consiguió aislar el núcleo común de estos alcaloides, el ácido lisérgico. Y en 1938, buscando un estimulante circulatorio, algo parecido a otro fármaco, la coramina, pues sintetiza el compuesto número 25 de su serie, la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD-25. Ahí está, el famoso LSD-25. ¿Y qué pasó entonces? ¿Hubo fuegos artificiales en el laboratorio? Pues no, la verdad. Los primeros test farmacológicos mostraron un efecto fuerte en el útero y cierta inquietud en animales, pero curiosamente, no llamó mucho la atención, ni de los farmacólogos ni de los médicos de Sandoz. No le vieron una aplicación clara, así que la sustancia se archivó, se quedó en un cajón. Vaya. O sea que el gran descubrimiento se quedó ahí, olvidado. Sí, durante un tiempo. Hofmann no se detuvo, Siguió trabajando con otros derivados del cornezuelo y desarrolló fármacos muy importantes como el metergin para obstetricia o el heidergin para la circulación. O sea, demostró que esa línea de investigación valía la pena, más allá del LSD. Pero entonces, pasan 5 años. Primavera de 1943. Y Hofmann tiene lo que llamó una corazonada, una intuición. Decide volver a sintetizar una pequeña cantidad de ese LSD-25 que estaba archivado, quizá para estudiarlo más. Exacto. Y fue el viernes 16 de abril, mientras purificaba esa pequeña muestra, cuando tuvo esa primera experiencia rara. Inquietud, un mareo ligero
Y luego en casa esas imágenes fantásticas que mencionabas antes. Y sospechó enseguida del LSD, ¿no? Pensó que quizá lo había absorbido por la piel o algo así. Sí, esa fue su hipótesis. Y como buen científico, pues decidió comprobarlo. Con un autoensayo controlado. Fue el lunes siguiente, 19 de abril. Quiso ser súper cauto, muy precavido. Se basó en la potencia de otros derivados del ergot que conocía y calculó lo que él pensaba que sería una dosis mínima, casi indetectable, 0,25 miligramos, o sea, 250 microgramos. A las 4:20 de la tarde se la tomó. 250 microgramos, que ahora sabemos que es una dosis bastante considerable, ¿no? Efectivamente. Pero él no lo sabía. Anotó en su cuaderno que a los 40 minutos, sobre las 5, empezaron los efectos. Mareo, angustia, visiones, parálisis y ganas de reír, Y aquí viene lo más conocido, ¿no? El famoso viaje en bicicleta a casa. que se volvió una pesadilla. Sí, él lo describe como aterrador. Escribió: todo se tambaleaba en mi campo visual y estaba distorsionado como en un espejo alabeado. Tuve la sensación de que la bicicleta no se movía. Imagínate la angustia. Uf, qué mal rato. Llegó a casa como pudo, pero allí la cosa no mejoró, ¿verdad? No, que va. El entorno familiar, su casa, se volvió amenazante. Los muebles parecían moverse, adoptar formas grotescas. La vecina, que le llevó leche, le pareció una bruja malvada y artera con una mueca de colores. Vaya descripción. Qué fuerte. Describe una crisis existencial total, ¿no? Miedo a volverse loco, a morir. Sí, una despersonalización brutal. Decía, mi cuerpo me parecía insensible, sin vida, extraño. Sintió que un demonio había penetrado en él. Cuando llegó el médico, que lo había avisado su asistente, lo único raro que vio fueron las pupilas muy dilatadas. ¿Nada más? Nada más. Pulso, respiración, tensión, todo normal. El médico no entendía nada, claro. No le dio ninguna medicación. Es impresionante ese contraste, ¿no? El torbellino interior que estaba viviendo Hoffman y la aparente normalidad física. Pero después de ese pico de crisis, de ese terror, el miedo empezó a cambiar, ¿no? Se convirtió en fascinación. Exacto. Escribió, comencé a gozar poco a poco del inaudito juego de colores y formas. Me penetraban unas formaciones coloridas, fantásticas, que cambiaban como un calidoscopio. Y lo de la sinestesia, eso es increíble. Cada sonido generaba su correspondiente imagen en forma y color. Sí, una mezcla de sentidos total. Y al día siguiente, la sensación de renacer. El mundo parecía recién creado, todos mis sentidos vibraban en un estado de máxima sensibilidad. Una dualidad tremenda, del pánico más absoluto a la maravilla cósmica. ¿Y en Sandoz qué dijeron? ¿Se creyeron su informe? Pues al principio, la dirección reaccionó con bastante escepticismo. Esa potencia parecía imposible. Pensaron si se habría equivocado al pesar la dosis, ¿sabes? Un error de cálculo. Claro, era difícil de creer. Pero el jefe de farmacología, el profesor Rodlin, y otros 2 colegas, repitieron el ensayo. Eso sí, con dosis mucho menores, 1/3 de la de Hoffman. Y aún así, los efectos fueron sumamente impresionantes. Ahí ya se disipó cualquier duda. Vale, o sea, la primera gran lección fue esa. La potencia increíble de la sustancia. Y cómo podía cambiar radicalmente la percepción de la realidad. Descubierto de una forma bastante intensa, sí. Entonces, el LSD, que ahora llamaron Delicit, para uso experimental, volvió al centro de la investigación. Se estudió su toxicidad. Sí, claro. Los estudios en animales indicaron que la toxicidad física era relativamente baja, sobre todo si la comparas con la dosis mínima que ya tenía efectos en humanos. Hubo algunos informes iniciales un poco alarmistas sobre daños cromosómicos o malformaciones fetales en humanos, pero investigaciones más amplias después no encontraron pruebas concluyentes de que el LSD causara esos problemas de forma significativa. ¿Y cómo funcionaba? ¿Se llegó a entender su mecanismo en el cerebro? Se empezó a investigar, sí. Vieron que afectaba a neurotransmisores clave, la serotonina, la dopamina, sobre todo en áreas del cerebro relacionadas con las emociones. Un hallazgo importante fue que bloqueaba algunos efectos de la serotonina. Ajá. Aunque eso por sí solo no explicaba las alucinaciones, porque otros derivados que no eran alucinógenos también lo hacían. Pero sí abrió caminos para entender mejor la química cerebral. De hecho, llevó a desarrollar otros medicamentos, como el Deseril, un antagonista de la serotonina para tratar la migraña. Así que entender cómo actuaba fue crucial.
aunque fuera complejo. Y aquí viene la parte que a mí me parece súper interesante. El potencial en psiquiatría. Un colega de Hoffman, el psiquiatra Uwe Atterstuhl, hizo un autoensayo, ¿no?, con una dosis más baja. Sí, con solo 60 microgramos. Y describió efectos muy vívidos, alucinaciones visuales intensas, rayos, haces de rayos, arcos góticos, paisajes de rascacielos. Habló de pensamiento acelerado, cambios en la percepción del cuerpo. Dijo, sentía mis manos sobre un cuerpo, pero no estaba seguro de que fuera el mío. Qué sensación más rara. Ya. Y sinestesias también, ruidos que cambiaban las imágenes. Pero ojo, también momentos de bajón, fases depresivas. Y luego dificultad para concentrarse. A partir de ahí, entonces, empezaron a usarlo en terapia. Sí, surgieron principalmente dos enfoques. Por un lado, la terapia psicolítica, más europea. Usaban dosis medias, en varias sesiones. Buscaban como disolver tensiones psíquicas, integrar la experiencia. A menudo con apoyo de terapia de grupo o arte. Vale, ¿y la otra? La otra era la terapia psicodélica, más común en Estados Unidos. Ahí usaban dosis altas en una o pocas sesiones. Buscaban una experiencia cumbre, ¿sabes? Algo trascendental. ¿Y qué valoraban los terapeutas de esta sustancia? Pues su capacidad para relajar las defensas psicológicas, para facilitar el acceso a recuerdos reprimidos. Y no solo recordarlos, sino como revivirlos. Lo llamaron reviviscence, como volver a vivir esa emoción. ¡Qué potente! Sí. Y también vieron que aumentaba la sugestionabilidad, la receptividad del paciente a la terapia. Incluso se llegó a usar para aliviar la angustia en enfermos terminales, para ayudarles a afrontar la muerte con más paz. Pero claro, no todo sería positivo, ¿no? Imagino que había riesgos. Por supuesto, no era ninguna varita mágica. Su utilidad generó mucho debate. Algunos psiquiatras veían peligroso que saliera tan rápido material reprimido si no se gestionaba muy bien. Exigía una preparación súper cuidadosa del paciente y del terapeuta. De hecho, se recomendaba que los propios psiquiatras hicieran autoensayos para entender por lo que pasaban sus pacientes. Claro, para saber de qué iba la cosa. Y sobre todo, como decía Hoffman, el peligro real no era tanto la toxicidad física, era la imposibilidad de prever sus efectos psíquicos. Era impredecible a nivel mental, podía salir bien o muy mal. Y entonces, Hoffman, que había descubierto esto con fines científicos y médicos, ¿cómo vivió que la sustancia saltara a otros ámbitos? Pues él cuenta que su alegría inicial, claro, por un descubrimiento tan potente, se fue tiñendo de preocupación. Fue a finales de los 50, principios de los 60, el LSD saltó del ámbito médico controlado a la escena contracultural, al mundo de las drogas recreativas, sobre todo en Estados Unidos. Se convirtió, en sus propias palabras, en su hijo de nuestros desvelos. Le preocupaba mucho ese uso fuera de control. ¿Y él a qué lo achacaba? ¿A la propia sustancia? Pues fíjate, es interesante, él no culpaba solo al LSD. Argumentaba que había factores sociales mucho más profundos. Hablaba del materialismo creciente, de la alienación de la naturaleza en la sociedad industrial, de una sensación de vacío existencial. Creía que el LSD llegó, digamos, justo a tiempo para una generación que buscaba desesperadamente alternativas, otras experiencias. Claro. El movimiento hippie y la expansión del LSD fueron casi de la mano. Hoffman lo vio menos como la causa y más como un catalizador, ¿sabes? En una sociedad que ya estaba buscando algo más. Y hubo figuras clave que lo impulsaron, ¿no? Como Timothy Leary. Sí. Timothy Leary, el psicólogo de Harvard, lo promocionó casi como una herramienta de liberación espiritual, con su famoso lema, Turn on, tune in, drop out. Aldous Huxley, que ya había explorado la mescalina, imaginó un uso ritualizado en su novela Island. El escritor Ernst Junger también experimentó y escribió sobre ello. Y surgió todo un estilo artístico, el arte psicodélico. Pero claro, esa popularización tan rápida y masiva tuvo consecuencias negativas. Sí, tuvo su lado oscuro. Los medios sensacionalistas, algunos libros de divulgación, se centraron mucho en los efectos más espectaculares. Y eso fomentó la autoexperimentación, sin ningún control médico, sin la preparación adecuada. Y ahí vinieron los problemas serios. Exacto. Los malos viajes, los horror trips, estados de pánico terribles y accidentes trágicos. Gente que en pleno delirio creía que podía volar, por ejemplo. La preocupación pública creció muchísimo. Las leyes se endurecieron. Y Sandoz, sintiéndose desbordada, decidió dejar de distribuir Delicid en 1966. Y Hoffman insistía mucho en dos conceptos, ¿no? El set y el setting. Sí, hasta la saciedad.
El set es el estado mental de la persona, sus expectativas, su ánimo, su preparación interior. Y el setting es el entorno, el lugar físico, la compañía, el ambiente social. Claro, no es lo mismo tomarlo en un entorno seguro y tranquilo que en medio de una fiesta ruidosa. Exacto. Un estado mental negativo o un entorno hostil podían convertir la experiencia en una auténtica pesadilla. Por eso él desaconsejaba radicalmente su uso en jóvenes, con la personalidad aún formándose, o en personas con cualquier inestabilidad psicológica previa. Era jugar con fuego. Y además estaba el peligro del mercado negro, ¿no? Que no sabías qué tomabas. Otro peligro muy real, sí. Las pastillas, los papelillos ilegales, eran y son totalmente impredecibles. Hoffman llegó a analizar muestras que le llegaban y confirmó que casi nunca contenían la dosis anunciada. A menudo era menos, a veces nada, pero otras veces dosis peligrosamente altas. Uf. Y además, era frecuente que vendieran como LSD otras drogas, a veces incluso sustancias tóxicas. Él cuenta un caso terrible en Basilea. Un polvo vendido como LSD resultó ser estricnina y causó una muerte. Qué horror. Bueno, pero mientras todo esto pasaba, con el LSD, la curiosidad de Hoffman no se detuvo ahí, ¿no? Se interesó por otras sustancias. Sí, desarrolló un interés enorme por otras sustancias sagradas usadas tradicionalmente en México. Contactó con R. Gordon Wasson, que era un banquero pero aficionado a la micología, y que había redescubierto el culto a los hongos sagrados allí. Y también con Roger Haim, un micólogo francés. Ellos le enviaron muestras de hongos filosibe mexicana, el famoso Teonanacalte ancestral. ¿Y qué hizo Hoffman? ¿Los analizó directamente? Los analizó, sí, pero no dudó en probarlos él mismo primero. Se comió 32 ejemplares secos. Y tuvo una experiencia psíquica fuerte, de varias horas. Describió cómo todo adquiría un carácter mexicano, que veía únicamente motivos y colores indígenas. Vaya. Así que comprobó su potencia en carne propia. Tal cual. Y a partir de ahí, su equipo en Sandoz consiguió aislar y sintetizar los principios activos, la psilocibina y la psilocina. Y resultó que químicamente estaban emparentadas con el LSD y con la serotonina. Aunque eran menos potentes, unas 100 veces menos. Y el efecto duraba menos, 4 o 6 horas, frente a las 8-12 del LSD. O sea que encontró compuestos parecidos en fuentes naturales muy distintas. Exacto. Pero la cosa no quedó ahí. Luego investigó el ololiuqui. Ololiuqui. ¿Eso qué es? Son unas semillas de enredaderas, de plantas como la turbina corimbosa o la hipomoea violácea. Sí, la campanilla común que vemos en los jardines. También usadas ritualmente en México. ¿En serio? ¿La campanilla? Sí, y el resultado fue absolutamente asombroso. Tanto que al principio la comunidad científica no se lo creía. Mostró mucho escepticismo. ¿Por qué? ¿Qué encontró? Que los principios activos eran amidas del ácido lisérgico, o sea, parientes directísimos del LSD. Entre ellas estaba la ergobasina, un alcaloide muy parecido al LSD, que el propio Hoffman ya había sintetizado años antes, trabajando con el cornezulo de centeno. No me digas. ¡Qué conexión tan increíble! Totalmente inesperada. Compuestos químicos casi idénticos o muy relacionados, presentes tanto en un hongo parásito de Europa como en plantas usadas en rituales sagrados en México durante siglos. Cerraba un círculo de una manera espectacular. Hoffman incluso viajó a México con Wasson en 1962. Buscaban otra planta mágica, la Scaya Maria Pastora, que es la Salvia divinorum, y llegó a participar en ceremonias mazatecas. Conoció personalmente a la famosa curandera María Sabina. ¡Qué pasada! O sea que su trabajo conectó la química moderna con saberes chamánicos ancestrales, de una forma totalmente imprevista. Exactamente. Fue un puente inesperado entre dos mundos. Entonces, después de todo este viaje tan extraordinario desde el laboratorio hasta México, ¿qué gran lección sacó Hoffman de todo ello? ¿Cuál fue su reflexión final? Pues su conclusión principal, reflexionando sobre sus propias experiencias y todo lo investigado, fue que la realidad no es algo fijo, no es algo absoluto. Él pensaba que el LSD y sustancias similares actúan como una llave que puede sintonizar nuestra conciencia en otras longitudes de onda, y al hacerlo, nos revela percepciones muy diferentes de la realidad y de nosotros mismos. Creía que esto podía explicar por qué estas plantas habían sido veneradas como drogas sagradas durante tanto tiempo por culturas ancestrales. Entiendo.
como si abrieran puertas a otras formas de percibir. Eso es. Y dio una conexión muy profunda entre la experiencia psicodélica, esa sensación de que se disuelve la barrera entre el yo y el mundo, esa sensación de unidad cósmica y las experiencias místicas espontáneas, esas que se han descrito a lo largo de la historia en todas las culturas. Reflexionó mucho sobre cómo la visión del mundo que predomina en Occidente, esa separación tan radical entre el sujeto que observa y el objeto observado, aunque nos ha dado grandes avances técnicos, claro, también nos ha llevado a una profunda crisis ecológica y espiritual, lo que el poeta Gottfried Benn llamó la neurosis de destino occidental, esa desconexión. ¿Y él proponía alguna solución? ¿O alguna forma de usar estas sustancias? Bueno, él llegó a comparar el potencial del LSD, si se usaba correctamente, con los antiguos misterios de Eleusis, en Grecia. ¡Ah, los misterios griegos! Sí. Aquellas ceremonias ofrecieron una experiencia mística muy potente. Buscaban precisamente contrarrestar una racionalidad quizá demasiado fría. Querían reconectar al individuo con los ciclos de la vida, la muerte, la naturaleza. Y Hoffman sugirió que el LSD, tratado con el respeto de una droga sagrada, no como un simple estupefaciente para evadirse, podría complementar prácticas como la meditación, para facilitar el acceso a una conciencia más profunda, más unitaria, a una vivencia real de nuestra conexión con el universo. O sea que su visión final era ver estos compuestos no como meros alucinógenos. Exacto, sino como posibles llaves a experiencias de unidad, experiencias que la humanidad parece haber buscado durante siglos por distintas vías. Ese era su verdadero insight, creo yo. Desde luego, es un viaje increíble. Desde ese descubrimiento accidental en un laboratorio suizo hasta las ceremonias chamánicas en México, pasando por la psicoterapia de los 50, la revolución cultural de los 60, la historia del LSD es súper compleja, llena de luces y de sombras, ¿no? Hemos explorado la ciencia que hay detrás, las experiencias personales tan intensas que puede provocar, su potencial inicial y, claro, los peligros evidentes de su mal uso. Sí, la investigación de Hoffman y todo lo que vino después no solo nos dio el LSD y la psilocibina, abrió puertas enormes al estudio de la conciencia humana. Logró conectar de forma totalmente inesperada la química más moderna con saberes ancestrales y planteó preguntas fundamentales sobre qué es la realidad, cuál es nuestro lugar en el cosmos. Su legado, yo creo que más allá de la controversia de la molécula en sí, es una invitación a seguir explorando, a explorar las profundidades de nuestra propia mente, de nuestra percepción. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Queda una pregunta flotando, ¿verdad? Una que el propio Hoffman se hizo muchas veces. En un mundo que a menudo sentimos tan fragmentado, tan desconectado de la naturaleza, a veces de nosotros mismos, ¿podrían estas sustancias tan potentes, si se manejaran con una sabiduría extrema, con muchísimo respeto y en contextos muy controlados, tener todavía un papel que jugar? No como simples drogas recreativas, claro está, sino quizás como herramientas. Herramientas para una introspección profunda y, como creía Hoffman, para ayudarnos a reconectar con un sentido más unitario, más significativo de la existencia. Es algo en lo que pensar, desde luego. Una pregunta que sigue abierta. ¿Leerías este libro? Si te interesa la literatura, la historia, la filosofía y los grandes debates sobre nuestra existencia humana, suscríbete al canal y dale like a este capítulo. Hasta la próxima.